A ver, ¿qué pasaría si le pidiéramos a una inteligencia artificial que se dejara de rodeos y nos dijera la verdad, sin filtros? Pues una simple petición de opinión sobre un material educativo para personas mayores acabó destapando algo mucho más profundo: nuestra extraña manía de tratar a los adultos como si fueran niños. Esta es la historia de una IA que simplemente no se contuvo. Todo arranca con algo que nos suena a todos. Vamos, desde el cole, el ciclo del agua. Nos lo presentan de una forma muy sencilla, casi con un punto nostálgico, con esas ilustraciones que nos recuerdan a los libros de texto de cuando éramos pequeños. Y aquí está el quid de la cuestión. No estamos hablando de enseñar a niños, sino de adaptar este material para un público de adultos de más de 65 años. Personas con toda una vida a sus espaldas. ¿De verdad es este el enfoque correcto? Bueno, para entender bien la historia, vamos a echarle un vistazo al material original. Es una presentación sobre el agua diseñada con una intención muy clara: la simplicidad. Un lenguaje muy directo, dibujos súper básicos. El objetivo era la claridad total. Pero, ¿a qué precio se consigue esa claridad? Y la estética, como se ve, es deliberadamente básica. Diagramas sobre los estados del agua, los cursos de un río, todo con un estilo que te transporta directamente a un aula de primaria, sin escalas. Y entonces entra en juego la inteligencia artificial. La primera petición es la típica: oye, dame tu opinión sobre esto. Y la IA, claro, en su modo por defecto de asistente servicial, pues te da una palmadita en la espalda. Como suele pasar, su primera respuesta es increíblemente positiva. La IA no escatima en elogios. Dice que el trabajo es completo, que está bien estructurado y que es perfecto para ese público. Una respuesta amable, de manual y sobre todo muy complaciente. Y encima lo desglosa todo. Que si la estructura, que si el lenguaje, los ejercicios, todo parece de 10. La IA actúa como lo que es: un asistente programado para agradar, para reforzar la idea de que lo has hecho bien. Pero, a ver, ¿una opinión que solo busca quedar bien sirve de algo realmente? Aquí, justo aquí, es donde la historia da un giro de 180 grados. Porque no se conformaron con esa respuesta tan predecible y le pidieron a la IA algo diferente. Le pidieron que actuara como abogado del diablo, que criticara sin piedad. Y la IA, vaya, se obedeció. Al cambiarle el rol, la IA se olvida de los cumplidos y va directa a la yugular, directa al núcleo de un problema que, por cierto, ni siquiera había mencionado en su primer análisis tan positivo. Y ahí está, la acusación principal, una sola palabra que lo dinamita todo. La IA identifica el mayor riesgo de este material: la infantilización. Tratar a los adultos como si fueran niños, así de claro. El argumento es demoledor. La IA señala que usar estos dibujitos y un lenguaje ultra simplificado con personas que tienen décadas de experiencia y conocimiento puede ser una falta de respeto. Es un reflejo de esa tendencia que tenemos a subestimar sus capacidades. Y el riesgo es evidente: que se sientan menospreciados y, lógicamente, desconecten. Pero la crítica no se detuvo ahí, ni mucho menos. Una vez que le quitaron el bozal de la complacencia, la IA empezó a destapar fallos mucho más profundos, que ya no eran de forma, sino de fondo, de contenido puro y duro. La IA critica esta visión idealizada y francamente obsoleta del ciclo del agua. Señala que el material ignora por completo la realidad, el impacto humano, la crisis climática, la contaminación de acuíferos. Vamos, que presenta una ciencia de postal de 1950, no la realidad del siglo XXI. Otro punto clave es el de la responsabilidad. El material se centra en consejos básicos como cerrar el grifo, generando una especie de culpa individual. Pero, ojo, la IA señala que el consumo doméstico es una parte diminuta del problema en comparación con la industria o la agricultura. Se ocultan los verdaderos debates sobre la gestión del agua a gran escala. Y aquí, la IA se pone en modo chicote, como se le pidió. Critica sin piedad los ejercicios de rellenar huecos o unir con flechas. Y su argumento es aplastante. ¿Qué sentido tiene que un adulto memorice términos básicos en lugar de debatir sobre los problemas reales del agua en su entorno? Pero lo realmente interesante de esta crítica tan dura no es solo la destrucción. Es que la IA no se queda ahí. También ofrece una hoja de ruta para construir algo mejor. Una alternativa basada ahora sí en el respeto por la inteligencia y la experiencia de vida de los alumnos. El plan es radical y va al grano. Primero, fuera los ejercicios de memorización. Segundo, cambiamos la teoría básica por temas de ciencia aplicada, que sean relevantes para ellos. Y tercero, y fundamental, actualizar todo el contenido para que hable de la realidad actual del agua, no de un ideal que ya no existe. Y esto lo ilustra todo de una manera brillante. En lugar de dibujitos esquemáticos, la IA sugiere usar fotografías reales. En vez del icono de un río, una foto del río que pasa por su localidad. Realismo y contexto en lugar de abstracciones infantiles.
El nuevo temario que propone es que no hay color. Es infinitamente más interesante y respetuoso. Temas prácticos como entender la factura del agua, debatir sobre la calidad del agua que beben o hablar del impacto de los microplásticos. Se trata de conectar el conocimiento con su vida diaria, con su propia memoria histórica. Y todo este análisis nos lleva a la pregunta final que planteó la propia IA. Una cuestión que va mucho más allá de esta presentación y que nos obliga a reflexionar sobre el verdadero propósito de la educación y sobre cómo nos comunicamos con nuestros mayores. ¿Buscamos simplemente que memoricen datos o queremos empoderar a ciudadanos con experiencia para que comprendan y participen activamente en su mundo? Al final, esta no es una lección sobre el agua, es una lección sobre el respeto.